Tratándose las leyes de la naturaleza, que es lo que podríamos considerar como milagro. Todo el mundo sabrá que los otros también lo han vivido, porque será algo generalizado. Con propia voluntad, directamente, apartan a la gente de los sacramentos, que también los hay. Los temas, ¿no?, del aviso, del castigo y del milagro. Visión de la conciencia de cada uno que nos puede ayudar a ver cómo estamos delante de Dios. Y toda la historia de la Iglesia, por lo menos en los últimos 1000 años, hemos comulgado de rodillas. ¿Por qué ahora usted no me lo permite? Porque hay sacerdotes que lo prohíben directamente. Es verdad que la niña me dé a besar ahora. Es decir, los éxtasis a las niñas les aplicaron cerillas y pellizcos y no sentían nada. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de perdición y llevan tras de sí a muchas almas. La Virgen pide que se transmita un mensaje y al cabo de unos meses pide que se transmita otro mensaje. Claro, se meten las autoridades eclesiásticas y le dicen a las niñas que no entren en la iglesia a las apariciones, chocan en los Andes y se quedan a 4000 metros en nieves perpetuas y dejan de buscar. Anuncia la Biblia, ¿no?, sobre la venida del anticristo. ¿Crees que estamos viviendo en estos momentos? Los últimos tiempos que nos toca vivir. Una guerra peor. Va una señora a Garabandal, dice tener un éxtasis y ya está diciendo la Virgen de Garabandal ha dicho. Y sobre la Virgen de Garabandal, yo creo que hay como, no sé si estás de acuerdo, como una leyenda negra. Y me voy a explicar, porque claro, tú acabas de escribir un libro sobre la Virgen de Garabandal, que todos los que nos sigan en Tectón pues podrán adquirirlo, porque voy a poner el enlace, la descripción, etc. Yo lo primero que me sorprende al ver el libro es que es un libro pequeño. Y te digo por qué me sorprende. Porque encuentras por YouTube, por 1000 sitios, que parece que la Virgen de Garabandal haya dicho 1800 cosas. No sé si me explico. Sí, la idea principal es que hay tanto que seleccionar lo que hace falta es imposible. O sea, hay tanto, no solamente de libros, sino de vídeos, películas, documentales, hay de todo. Y entonces mi idea era conseguir que una persona de formación media, con una vida espiritual media, pudiera, en un poco más de una tarde, captar todo lo necesario para comprender esas apariciones y ese mensaje. Esa es la idea principal. Es verdad que está documentada, que tiene una bibliografía grande y un aparato crítico suficientemente profundo como para seguir investigando si quieres, pero después de leer este libro, la idea es que tú sepas todo lo que ocurrió en Garabandal, por qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo está la situación actual a nivel de aprobaciones de la Iglesia, devociones particulares y todo lo que puede una persona interesarle sobre este tema. Por supuesto que no está todo lo que hay, porque hay muchísimo más, pero gustaría transmitir solamente con un libro breve lo esencial que yo sé desde toda mi vida y que, claro, explicarlo en 2 sermones de 2 misas en una semana mariana de mi pueblo, pues tampoco era suficiente, porque si tengo que explicar todo lo que pone aquí en 2 sermones no nos da. Claro. No, yo te lo decía también porque, te decía esto de la leyenda negra, porque sinceramente ves gente que confunde. Es decir, va una señora a Garabandal, dice tener un éxtasis y ya está diciendo la Virgen de Garabandal ha dicho. No sé si me explico. Sí. Y esto está pasando mucho a día de hoy. Entonces, yo por eso cuando te decía es breve, lo que quería decir es, claro, es que si tenemos que sumar toda esa gente que dice ir a Garabandal y que dice recibir mensajes de la Virgen, que no son ninguna de las 4 niñas a las que se le apareció la Virgen en los años 60, pues claro, tienes aquí compendiado la esencia del mensaje de la Virgen, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro, ¿no?, con esta gente que dice, ay, yo he visto a la Virgen y me ha dado este mensaje, la Virgen de Garabandal me ha dado este mensaje, ¿yo me tengo que fiar de esta gente? Bueno, vamos a ver, aquí hay que explicar más cosas. El padre Cándido Pozo, hablando de las revelaciones particulares que se dan, o sea, en la Iglesia es verdad que recibe la palabra de Dios escrita en la Biblia, recibe la tradición y luego hay revelaciones particulares que Dios, como puede hacerlo, se dirige a
Santa Margarita María de Alacoque a través del corazón de Jesús, a los niños de Fátima a través de la Virgen, y todos podemos recibir esas revelaciones. Pero el padre Cándido Pozo decía, tiene como, resumiéndolo un poco, 3 tipos de revelaciones. Una es una inspiración que tú en oración recibes sobre algún tema. Diríamos que no te lo ha dicho Dios, pero sí te lo ha inspirado. Una manera de comenzar un apostolado concreto, una forma de actuar en el trabajo que te resuelve un problema, unas palabras para consolar a un amigo que sufre, todo eso son inspiraciones. Luego están las revelaciones propiamente dichas, pero aprovechando aquello que sabes. O sea, tú has tenido una formación religiosa, has estudiado algo de teología y de eso que sabes tú, Dios te hace decir una frase, como puede ocurrir en la preparación de una homilía o puede ocurrir en una confesión. El sacerdote absuelve y cuando absuelve es Cristo. Pero cuando te da consejos referentes a lo que has confesado, es Él que puede recibir algo de Dios directamente, de todo lo que Él ha estudiado y de todo. Y después hay unas revelaciones en las que tú recibes palabras o mensajes que tú no podías saber. Por ejemplo, cuando el Padre Pío conoce el interior de las almas de los que se van a confesar. ¿Eso se lo ha dicho Dios? Claro que se lo ha dicho Dios. Pero distinguir entre esas 3 cosas es un discernimiento que se ha de hacer con cautela y que no puedo hacer yo mismo. Me lo tendrá que hacer otra persona que me ayude, porque yo puedo decir que la Virgen me ha dicho en Garabandal esto, y claro, ¿y por qué en Garabandal y no en Fátima o en mi casa? Porque también me voy a hablar en mi casa la Virgen. Entonces hay que tener cuidado, pero los mensajes que la Virgen dio a las niñas, fuera de las conversaciones que tenía con ellas a lo largo de más de 2 años o de más de 3 años, son unos mensajes muy concretos, muy fáciles de entender y quizás muy complicados de llevar a la práctica. Donde el centro es la recuperación del amor y la devoción a la Eucaristía en toda la Iglesia con urgencia. Porque dice la Virgen, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Entonces esto es un hecho que hay que ponerlo en valor y hay que aplicárselo a cada uno. ¿Qué importancia le doy yo a la Eucaristía? Y eso, ¿lo ha dicho la Virgen de Garabandal? Pues según las niñas sí lo ha dicho. Y según lo que se ha podido estudiar después de lo que las niñas transmitieron, vemos que sí. Ahora, que la Iglesia determine que esas palabras las dijo realmente María Santísima, pues hay que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Porque normalmente la Iglesia, en las cosas que se profetizan, suele tener prudencia y esperar a que se cumpla parte de ellas, como por ejemplo en Fátima, cuando avisa de que habrá una guerra peor, después de la Primera Guerra Mundial, habrá una guerra peor. Y claro que la hay. Entonces ya nos podemos parar a pensar que probablemente la Virgen se apareció en Fátima. Pues aquí también se han profetizado una serie de hechos que está por ver si se cumplen. Entonces la Iglesia probablemente no va a decir estas apariciones son verdad o son mentira. Probablemente la Iglesia dice vayamos con cuidado en este contexto, precisamente también por esas personas que dices que van allí y dicen que la Virgen les ha hablado. Entonces, y luego también el cardenal Víctor Fernández, el director, el presidente de la Doctrina de la Fe, avisó, y está aquí explicado, que diversos grupos o secciones que van alrededor de estos lugares transmiten cosas que no son. Entonces esto, pero no solo ocurre aquí, ocurre en todas partes. En todos los lugares hay gente que a veces actúa de forma autorreferencial o quiere dar más importancia a su ideología que a la verdad, como dice el Papa, como decía el Papa. Entonces, creo que vivir el mensaje, entender el amor a la Virgen como parte fundamental de la fe católica y transmitir esas palabras que la Virgen ha ido diciendo en diversos lugares, siempre es instructivo, siempre suma, y a mí me gustaría, con el libro, sobre todo, levantar el ánimo
y aumentar la esperanza a través de la Virgen Santísima en estos últimos tiempos que nos toca vivir. ¿Qué podemos interpretarlo? En que son los últimos que estamos viviendo, porque cada uno vive su último tiempo, y que también son últimos tiempos en una era de la historia que creemos terminará con la vuelta de Cristo, porque lo decimos en misa: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero ¿tú crees entonces que esas apariciones de la Virgen son unas apariciones que vienen en un final de una era, de una etapa, y que esa etapa final sería en la que se anuncia, ¿no? en la que anuncia la Biblia, ¿no? Sobre la venida del anticristo? ¿Crees que estamos viviendo en estos momentos? Yo creo que son unas apariciones que abren la puerta a esos últimos tiempos, y de hecho lo relaciono con los puntos evangélicos que hablan sobre el fin de los tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo. En los últimos tiempos no es lo mismo que el fin del mundo. El fin del mundo es el día en que Jesucristo juzgue y ponga a unos a la derecha y a otros a la izquierda y diga: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Pero previo a eso va a haber un periodo de conversión, un periodo de reinado de Cristo como tal, que va a venir a reinar en este mundo, no solamente de una forma espiritual, sino de una forma palpable. Yo creo, me atrevería a decir, semejante al tiempo en que vivió con los discípulos resucitado. A estos 40 días de Pascua que terminan en la ascensión, creo que lo podremos vivir. O sea, lo veo bastante inmediato, no de una manera lejana, y creo que el hacerlo bajo el manto de la Virgen María nos puede dar mucha seguridad y nos puede servir de guía. Correcto. Una pregunta para la gente que nos pueda estar escuchando, ¿no? Y diga: vale, pero ¿qué son estas apariciones? ¿En qué contexto suceden? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Porque mucha gente va a conocer las apariciones de la Virgen de Garabandal quizá gracias a este vídeo, ¿no? Y no tiene ese contexto. ¿Puedes hacerme un pequeño contexto de lo que sucedió, etcétera? Voy a empezar por el final, porque tiene mucho que ver en la idea de crear este libro, ¿vale? Hace un año se estrenó en el cine La Sociedad de la Nieve, una película española que ganó premios y que explicaba el desastre o la heroicidad de 17 supervivientes que cayeron en la montaña cuando iban de Uruguay a jugar un partido al país de al lado, y chocan en los Andes y se quedan a 4.000 metros en nieves perpetuas y dejan de buscarlos. Las madres de todos los supervivientes en la Catedral de Montevideo organizan una novena en honor a una virgen que se está apareciendo en aquellos tiempos, o sea, hace ahora 51 años, en las montañas de Cantabria, en España, que es una virgen que está cerca de un pueblo que se llama San Sebastián de Garabandal, y se salvan todos los hijos de todas las que rezaban. Entonces, ¿por qué lo explico? Por situarlo en el tiempo. O sea, nos vamos a hace 50 años y 4 niñas que apenas saben leer y escribir, de un pueblo de pastores en la montaña de Cantabria, digamos que en la falda de los picos de Europa, se encuentra con un ángel que luego les dice que es San Miguel, que les anuncia que va a venir la Virgen del Cielo a hablar con ellos, con ellas. Entonces son 4 niñas muy jóvenes, apenas juegan y cuidan vacas, y les empieza a rezar el rosario con ellas. A partir de ahí se empieza a decir en el Ave María: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, porque la sienten tan cercana que les pregunta sobre sus juegos y sobre su familia, y lo que tienen de característico es que se alargan mucho en el tiempo. O sea, hay casi 2.000 apariciones de la Virgen en diferentes puntos. El lugar más conocido está encima de un pequeño montículo donde hay unos pinos, y le llaman los Pinos de Garabandal, y allí es donde hay más apariciones.
Después, claro, se meten las autoridades eclesiásticas y le dicen a las niñas que no entren en la iglesia a las apariciones, y la Virgen Santísima obedece la orden de la autoridad eclesiástica y se aparecen las niñas en el límite del atrio de la iglesia, pero no entran. Y allí incluso van médicos, sacerdotes, varios jesuitas, que en aquel tiempo reúnen alrededor del evento a veces miles de personas. Entonces tiene que haber un control grande y suceden muchos hechos extraordinarios. El que repercutió más, porque está grabado en una cinta de Super 8 de cine, es que aparece la Sagrada Eucaristía en la lengua de las niñas porque un ángel les da la comunión. Entonces, claro, no hay manera posible de que se haga aparecer. Ahora, con Instagram y las aplicaciones, a lo mejor conseguiríamos efectos similares, pero con el cine de la época es lo justo para que quede el testimonio gráfico de que hay algo milagroso, que ellos le llamaban el milagruku, que es en el idioma que hablan allí, en el dialecto, la manera de decir el pequeño milagro, ¿no? Como si fuera un adjetivo calificativo cariñoso. El ángel les había dado ya antes la comunión. Sí, sí, esto se ha ido sucediendo, que comulga, pero les avisa de que mañana lo va a ver todo el mundo. Será visible. Entonces no solo queda en la cámara grabado, sino que todo el círculo de gente que está alrededor ve cómo está comulgando y nadie se ha acercado a darle nada. A todo esto, la Virgen pide que se transmita un mensaje y al cabo de unos meses pide que se transmita otro mensaje. Y estos mensajes, así como en otros lugares del mundo, las autoridades eclesiásticas han recibido los mensajes y los han hecho piedra, porque, por ejemplo, en Lourdes le piden que hagan una basílica y ahí la tenemos, no han hecho una, no han hecho 5, pues aquí, por una investigación que se hace circunstancialmente a través de un psiquiatra concreto, la Iglesia no recibe los mensajes. Entonces estamos esperando que la autoridad eclesiástica determine algo sobre esos mensajes, pero nada nos impide vivirlos a nosotros, esos mensajes, ¿no? Entonces, unos mensajes que hablan sobre la importancia de la Eucaristía, como hemos dicho, sobre hacer visitas al Santísimo, y también dice una frase que es como controvertida, que es la frase que encalla a muchas personas, que dice: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de perdición y llevan tras de sí a muchas almas. Claro, esto en aquellos tiempos sonaba a escandaloso, no, a lo siguiente. Pero actualmente, después de todo lo que se ha visto de multitud de temas, que no vamos a descender a ninguno en concreto, pues se ha visto que era cierto. Y el Santo Padre ha tenido que encarcelar a unos cardenales y poner a obispos en un discernimiento sobre su doctrina, y a profesores de teología los han tenido que retirar de las cátedras, con lo cual, verdad era. Pero era imposible que unas niñas de esa edad se lo inventaran, y el santo varón párroco de ese pueblo, pues tampoco, porque no se iba a atrever a decirlo, ni siquiera el hombre que lo único que hizo fue proteger a las niñas, como habían hecho los párrocos de Leiría en Fátima y el párroco de Lourdes con Bernardita, fue proteger a las niñas de ¿cómo decirlo?, el boom informativo de periodistas, de viajes, de exámenes. Durante los éxtasis a las niñas les aplicaron cerillas y pellizcos y no sentían nada, incluso las levantaban y se levantaban unas a otras como si no pesaran. Pero en cambio, levantaban del suelo, las levantaban del suelo en el aire y ellas se levantaban unas a otras para acercarle a la Virgen un rosario. O hay una escena muy bonita, y es que la Virgen le pide que dé a besar un crucifijo a los sacerdotes, y entonces hay un sacerdote que va vestido de civil porque se está planteando su vocación y ha ido allí como curiosidad, y el sacerdote le pide que no se acerque a la niña. Y entonces la niña da la cruz a todos los sacerdotes que hay, vestidos de sacerdotes y vestidos de laicos, y les da a todos a besar la cruz, menos a ese. Y al cabo de un rato vuelve a encontrarse con la niña, y entonces el sacerdote piensa: si esto es verdad, que la niña me dé a besar ahora el crucifijo.
Entonces la niña está hablando con él, le saca el crucifijo y dice, ay, perdone, que antes me he olvidado. Tenga, vese usted el crucifijo que también es sacerdote. Claro, y aquel hombre ya no necesita más testimonios porque él mismo lo ha... No es que se lo hayan contado, es que lo ha vivido, ha hecho una experiencia de fe fuerte de que lo que está ocurriendo allí es sobrenatural. Nos has dicho un poco, perfecto, lo que sucedió en Garabandal, que hubo unos mensajes, etcétera. Tú al principio has dicho que la Virgen en uno de esos mensajes nos habla de la Eucaristía, de que cada vez se hace menos caso a la Eucaristía. Entonces yo estaba pensando, hay 3 verdades que son fundamentales cuando hablamos de la misa y por tanto de la Sagrada Eucaristía. La primera es que la Santa Misa es un sacrificio, ahí hay un verdadero sacrificio, ¿no? La segunda verdad es que las especies del pan y del vino se convierten real y verdaderamente en Jesucristo. Y la tercera verdad sería que la Santa Misa solo puede ser ofrecida por un sacerdote católico, ¿no? Válidamente ordenado, o un hombre, por tanto, válidamente ordenado por la Iglesia Católica. Estas 3 verdades son las que un poco protegen la Eucaristía y la Santa Misa. Entonces, claro, vemos como en la actualidad, ¿no? La Virgen dice, cada vez se hace menos caso a la Eucaristía. Pero claro, eso pasa por hacer cada vez menos caso a los sacerdotes. Es decir, vemos como en algunos sitios en la Iglesia, ¿no?, se quiere ofrecer el sacerdocio a mujeres. ¿No estaría esto un poco desprotegiendo la Santa Misa, ¿no?, lo sagrado de la Santa Misa, puesto que solo el sacerdote hombre puede celebrarla? Es decir, la Virgen cuando nos advierte de estas cosas, o del sacrificio, es decir, el olvidar que la Santa Misa es un sacrificio, que cuando estamos allí, sí, es un banquete también, evidentemente, pero estamos ¿cómo se dice?, en el Gólgota, con Cristo, en la cruz, ¿no? Entonces, en la medida que se diluyen estas 3 verdades, no se cumple ese mensaje de la Virgen que dice a la Eucaristía se le hace menos caso. Sí, lo que ocurre es que está claro que a lo segundo que me dices sí, sobre la importancia del sacrificio como tal, porque en ese momento estaba ocurriendo el Concilio Vaticano II y con la excusa del Concilio Vaticano II hubo personas que pensaron que tenían que apartarse del sentido sacrificial de la Eucaristía y que había que hacerlo más cercano y una serie de cosas que surgieron posteriores al concilio. Y de lo primero que me has dicho, creo que no, a menos que fuera totalmente profético, porque en aquellos momentos nadie, en ningún caso, se había planteado nunca que el sacerdocio tuviera que darse a mujeres, por lo menos en lo que se respecta al entorno de lo que era la Iglesia española del momento. A día de hoy pasa, ¿no? Sí, a día de hoy sí, pero es que si la Virgen de Garabandal volviera ahora, a lo mejor el mensaje sería distinto. O sea, nos tenemos que colocar en el momento en que la Virgen lo dice, de hace más de 50 años, y que no estábamos como estamos ahora. Es que ahora... Pero también pienso una cosa, está en el tercer punto, a lo mejor el caso de las mujeres no sería el acertado, pero en los años posteriores al concilio hubo muchos sacerdotes que pidieron la reducción, ¿no? Sí, al estado laical, pero no solo eso. Cuando yo era pequeño, en Barcelona, tenía que andar kilómetros para que me dieran la comunión arrodillado sin ningún problema. Íbamos al convento de los dominicos porque ahí había un sacerdote que en su predicación, en su actuar, en sus signos, promocionaba y facilitaba comulgar de rodillas, que es una cosa que ahora se puede hacer con más naturalidad, pero que también se persigue. Es decir, si toda la historia de la Iglesia, por lo menos en los últimos 1000 años, hemos comulgado de rodillas, ¿por qué ahora usted no me lo permite? Porque hay sacerdotes que lo prohíben directamente. Entonces esto, aparte de ser una vulneración de los derechos de los fieles, porque en Redemptionem Sacramentum es un documento que habla sobre la Eucaristía, pone que tú puedes recibir la comunión de rodillas, porque hay gente que se atreve a negártelo. Entonces son muchas cosas, o obligar a comulgar en la mano, como sucedió durante el COVID y ha sucedido en muchas épocas. Tampoco nos pensemos que ahora va a llegar el COVID y fue el principio de la persecución a la comunión en la boca, ¿no? Yo era pequeño y ya hablaban de que había que comulgar en la mano, todo el mundo en la mano, pero
que eso era una costumbre de los países del norte que se estableció y que ahora se ha hecho normal. Bien, pero que no es la primera vez que hay enfermedades contagiosas y la Eucaristía no ha sido un drama para nadie. Lo que pasa es que como estamos en la época de la sensibilidad y de la sociedad de cristal, ahora como todo es un drama horroroso y se acaba el mundo, como no se puede hablar con naturalidad de la vida eterna y la gente ve la muerte como una separación agresiva de la gente que quieres y no puedes hablar de que nos encontraremos en el cielo, ni siquiera en un tanatorio en tu pueblo porque la gente te mira raro, pues llegamos a extremos que en el fondo vienen porque falta la fe. O sea, las personas que se están oponiendo a que yo reciba a Jesús arrodillado, había que hacerles un planteamiento sobre cómo está su fe. Igual que los que dicen que Jesús no hacía milagros. Entonces, ¿usted cree realmente que Jesucristo era Dios? Primer punto. Y segundo punto, ¿usted cree que Dios puede hacer milagros a día de hoy? Entonces la Eucaristía puede también hacer milagros con su bendición. Y si a estas preguntas alguien te dice que no, yo no sé tú, pero yo creo que la conversación ha terminado. Porque decía Aristóteles, de principiibus non est disputandibus. No podemos discutir sobre los principios. Y las tres verdades que has dicho de la Eucaristía, presencia, sacrificio y alimento, son el fundamento de la verdad eucarística. Y si eso no lo tienes claro, pues tienes un problema. Y lo que tienes que hacer es resolver tu problema, no transmitir tus problemas a los demás, que también ocurre. Entonces la Virgen viene a protegernos de eso, a avisar, pero sobre todo, más que pensar qué hacen todos los demás sobre el amor en la Eucaristía, tengo que pensar cómo yo, en mis pueblos, en mi parroquia, en mis catequesis, hablo de la Eucaristía, la explico, cómo la trato, porque la forma de celebrar es muy importante. Y la gente tiene que ver a través de los sentidos, que es por donde entra la fe, que Jesucristo está en el altar y que el sacerdote se cree lo que dice. Entonces, el primer oyente, el primer interlocutor del mensaje de la Virgen soy yo. O eres tú. O el lector que tenga el libro y pueda decir, mira, esta frase me ha hecho bien. O sea que el fin del libro no es solo conocer las apariciones de Garabandal de una manera sintetizada, sino crecer en ese amor a la Virgen y a la Eucaristía que va a ser el eje, el fundamento de la historia que nos va a tocar vivir. Es que no va a haber otra manera de vivirlo, no hay otra opción. No hay otra opción. Pero esto es muy interesante esto que estás explicando. O sea, nadie en ningún momento, al menos con la legislación que hay ahora en la Iglesia, me puede prohibir comulgar de rodillas y... No, nadie te lo puede prohibir y si lo hace está vulnerando tus derechos y tienes derecho a defenderte. Porque el derecho está para protegernos de aquellas personas que de forma abusiva quieren imponer sus criterios, igual que tampoco le puedo obligar a hacerlo. O sea, yo puedo poner un reclinatorio para facilitarlo. Pero el que lo quita, ya hay que tener un poco de cuidado de por qué lo está quitando. O sea, ¿qué pasa por su cabeza y su corazón para decidir que en esa parroquia donde había un reclinatorio tú lo estás quitando como hicieron tantos sacerdotes en aquellos tiempos después del concilio, cuando había en todas las iglesias españolas, que yo de otros sitios no lo sé, pero de España sí las conozco, y los retiraron porque ahora íbamos a comulgar de otra manera, porque no estaba de moda, porque bla bla bla. Entonces yo tendría cuidado, igual que los que quitaron los confesonarios, y podríamos hablar de muchas más cosas, pero creo que hay que ir a las razones profundas de cada situación, y es verdad que no podemos juzgar a nadie, pero que tampoco nos creamos que las prohibiciones de los sacramentos de determinadas maneras vinieron con el COVID, porque no es verdad. Estaban viniendo cuando la Virgen vino a avisarnos. Así es. Pablo VI, que es el sumo pontífice, que dio permiso para la comunión en la mano, ¿no? Entonces está el documento, ahora no recuerdo el nombre, ¿verdad?, en el que él, en ese documento pues, se explica pues, la tradición de la Iglesia, de comulgar de rodillas, de comulgar en la boca, y finalmente en el documento pues, se dice que en aquellos países donde las conferencias episcopales pues, lo crean conveniente, pues es más o menos así, ¿no?, que pueden dar la comunión en la mano. Bien, entonces en ese documento
de Pablo VI, San Pablo VI, ¿no? Él explica que la mejor forma de comulgar es en la boca, en la boca, no de rodillas, creo que no se especifica, pero el Santo Padre, bueno, la congregación que escribe el culto, pero con el visto bueno del Santo Padre, pues escribe que la mejor forma de comulgar, más arraigada a la tradición, etcétera, es de rodillas y en la boca. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, me encuentro a gente que en iglesias tal, que dice, no, es lo mismo, es indiferente una forma que otra. También me acuerdo, por ejemplo, del cardenal Ratzinger, cuando escribe en el espíritu de la liturgia, que en aquellas comunidades donde se ha olvidado, ¿no?, el arrodillarse, eso se debe recuperar, ¿no? Dice que una comunidad, algo así, no lo digo textualmente, pero una comunidad que se ha olvidado de arrodillarse está muerta. Es muy fuerte, ¿no? Pero yo te voy a decir otra cosa, más todavía. El cardenal Arinze, sí, en este documento que era el presidente de la Congregación para el Culto y los Sacramentos, cuando escribe el documento Redención y Sacramentum sobre la Eucaristía, dice que se bendice la costumbre en aquellos sitios donde durante toda la plegaria eucarística, o sea, desde después del Santo, Santo, Santo es el Señor, hasta por Cristo con Él y en Él, permanecen de rodillas. O sea, no solamente en el momento de la consagración, que es cuando dice el misal, sino que alaba la costumbre. Pero te voy a decir más. En mi parroquia, yo ya llevo 13 años donde estoy, y a lo largo de los años, sin decirle nada a nadie, las señoras y los hombres por su cuenta, motu proprio, que se dice en latín, han comenzado a ponerse de rodillas durante la plegaria eucarística y yo no se lo he dicho a nadie. Eso viene de una moción del Espíritu que les mueve, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a arrodillarse más rato. O sea, el sentido del arrodillarse está vinculado a la adoración, como hicieron los magos cuando se arrodillaron y le presentaron sus dones y lo adoraron. O igual que se usa el incienso porque se usa para Dios, o la velita roja que muestra su presencia. Son accidentes que mueven a la fe porque entran por los sentidos. Lo que ocurre es que hay muchas personas en este tiempo, y hace ya unos años, que han querido hacer lo contrario que hace la Eucaristía. La Eucaristía mantiene los accidentes y cambia la sustancia, ¿verdad? Los accidentes son de pan, peso de pan, olor de pan, sabor de pan, color de pan, pero está Cristo. Estos quieren mantener la sustancia y cambiar los accidentes. Decir, no, da igual la velita, da igual arrodillarse, lo importante es lo profundo del corazón. Pero si me cambias todo de alrededor, ¿cómo voy a mantener la sustancia? Porque somos encarnados en el ser humano que tiene sentidos, porque no somos ángeles. Entonces no nos podemos dejar llevar solo de ideas. El rito es muy importante, es decir, porque somos seres corpóreos, ¿no? De todo, como tú decías, la fe nos entra por los sentidos, ¿no? Y es necesario, pues, mantener el arrodillarse, aunque tú con tu corazón, evidentemente, pues, te inclinas, obedeces a Dios, ¿no? Esa obediencia de la fe, pero también es importante exteriorizarlo, ¿no? Sin duda, porque si empezamos a desvincular el alma del cuerpo, que es un poco lo que planteaba Lutero, ¿no? Es decir, Lutero plantea eso, todo lo material es malo y por tanto los ritos no importan, las formas externas no importan, lo único que importa pues es que tú creas, que tú asientas, que ahí está Dios. Que ahí está Dios y ya está, ¿no? Sí, sí. Entonces lo externo, por tanto, es muy importante. Hay otro mensaje de la Virgen de Garabandal, hemos hablado de este, ¿no? Que habla sobre que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, aunque hay una cosa que se me ha olvidado, que veo muy hermosa, que es sobre el Génesis, ¿no? Éxodo. En el Éxodo, ¿no? Cuando Moisés va al faraón a hablarle, él le dice, deja marchar a mi pueblo. Dice, ¿para qué quieres que marche tu pueblo? Y él dice, bueno, vamos a ir al desierto, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios y luego volvemos. O sea, su intención no era marcharse, ¿no? Simplemente era ir a ofrecer un sacrificio fuera de... Donde Dios nos diga. Donde Dios nos diga. Pero le pregunta al faraón, ¿pero qué es lo que tenéis que hacer? ¿No? Que no podéis hacerlo aquí. Y Moisés le dice, es que no lo sé. Cuando llegue allí,
Dios me dirá lo que tengo que hacer. Y entonces supongo que entenderé por qué no lo puedo hacer aquí. ¿No? O sea, no entiende, ¿no? Pero, y entonces como no les dejan, es cuando entiendo yo que empieza el lío. Empieza el lío, ¿no? Sí. Porque no les dejan adorar al Dios verdadero. Entonces Dios les da una tierra, les promete una tierra para que en esa tierra puedan adorar a Dios. Puedan adorar a Dios. Y entonces ahí está como, yo le veo como que el sentido teológico, la finalidad de las patrias que Dios nos da a cada uno es para que las santifiquemos y para que en ellas se ofrezca un sacrificio. Y por tanto, si no podemos desvincular, digamos, a una patria que Dios nos ha entregado de la Eucaristía. Es decir, la patria está hecha para la Eucaristía, para que en ese suelo, en ese territorio, se celebre el santo sacrificio de la misa. Y ese es no sé si... Sí, está clarísimo, vamos, que si sigues hablando me levanto y canto algo. No, es que es muy hermoso pensar eso. La Eucaristía tiene que ser el centro de la vida de la Iglesia, sí, y de todo, ¿no? Es lo que tú hablabas al principio, de Cristo va a reinar. ¿Cómo? ¿Y cuándo reinará? En las patrias, ¿no? Pues cuando la patria sea consciente de que su suelo es para... Dios nos lo ha dado para que en él adoremos, hagamos un sacrificio al Dios verdadero, ¿no? Esto sería la primera página ideal para la tesis doctoral que nunca pude hacer en filosofía. Por ejemplo, el reinado de Cristo a través de las leyes en las patrias. Correcto. Pero ahora ya me pilla mayor. Ya. Bueno, no, pero estas cosas está muy bien que las hagas, desde luego, porque en estos temas, a veces, porque se nos ha infiltrado esas ideas liberales, ¿no? De no, mira, la religiosidad en tu casa, ¿no? No, es mucho peor. Te dicen ahora, no te metas en política. Y tú dices, bueno, ¿y qué incluye la política? Todo. Pues entonces no me puedo meter en nada. Oiga, usted no me deja hablar de nada, porque el aborto es política, el trabajo es política, los usos de los locales es política. Y al final, entonces lo que usted no quiere es que hable, ¿no? Porque yo le molesto con lo que digo. Porque vivimos en una sociedad del quedar bien, de lo políticamente correcto, de que nadie se ofenda. Entonces, ayer leía a Lewandowski, el jugador del Barça, que decía, antes los entrenadores, cuando tenían que decirnos algo, nos gritaban, y entonces tú te encorajinabas por dentro y tu sangre corría más y metías más goles. Ahora a los jugadores no se les puede gritar, porque si a lo mejor se rompen, y a lo mejor lloran, y a lo mejor se cambian de equipo, entonces todo, si hasta los entrenadores de fútbol no pueden gritar, recordemos al inolvidable Camacho, que se oían lo que decía fuera del campo, ahora Camacho no podría entrenar a nadie, tendría que entrenar con signos o con cosas, porque todo el mundo está tan sensible y tan frágil que ya no puedes decir nada, y entonces hay un apagón, pero no sabemos por qué se ha apagado todo, porque no lo podemos decir, porque si dices lo que no les gusta es que es un bulo, si dices lo que les gusta es que es mentira, y entonces pues nada, pues ha apagado la luz, mala suerte, oye, vamos a jugar al solitario. Y si no, eres de extrema derecha, pa. De eso no vamos a entrar en ese tema porque nos salimos del vídeo, claro, porque tú, si lo que no quieren es que tú razones por ti mismo, y entonces, ¿por qué? Porque ellos siguen una agenda, vamos a llamarle por ejemplo 2030, que tiene unas pautas, y el que se sale de esas pautas es malísimo, y para echarlo y desprestigiarlo se puede mentir, se puede insultar, vale todo. Ahora, como tú te pongas tonto, entonces te van a callar a ti. Así es. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? El segundo mensaje. El segundo mensaje de la Virgen, ¿no? Ese que dice que muchos sacerdotes, obispos, no dice sacerdotes... Cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición. Así es. Este mensaje es el que asustó, ¿no? Creo yo, más. Sí, por supuesto, es el que asustó del todo. Y luego también que se pedía que se cumplieran los mensajes y se avisaba de que si no se cumplían podría venir un castigo muy grande. Entonces, como estamos en esta sociedad tan débil y tan frágil, todas las premoniciones de castigo se ven como malas, en lugar de verse con la esperanza de que a través de esos avisos, como Nínive, podemos convertirnos. Si es una llamada a la conversión, si en Nínive se hubieran puesto
hay que ver el profeta Jonás y la pobre ballena que se metió él dentro de la ballena contra el ecosistema ballenístico y entonces convirtió a la ballena en antropófaga y pobre ballena. Pero esto es un poco no sé, la gente esa que coge a sus perros y los trata como si fueran personas, ¿no? O sea, sí, los tratan como niños, como tal. Esto es exactamente algo, no exactamente no, pero es referido a Dios. Es decir, hago a Dios algo a mi imagen y semejanza. Sí, porque todo esto viene, en el fondo, la raíz es lo que decía Descartes. El pienso luego existo repercute en que nos hacemos imágenes de las cosas y no vivimos la realidad. De hecho, hay gentes en mis parroquias que creen que el juicio final solo será efectivo para aquellos que creen en el juicio. De forma que los que creen que nos convertimos en sapos, se convertirán en sapos. Y los que creen que nos convertimos en carbono, se convertirán en carbono. Y los que creemos que Jesús nos juzgará, pues Jesús nos juzgará por tontos, pero por habernoslo creído. O sea, es totalmente absurdo. Sí. Porque yo no puedo sujetar la realidad de los ladrones a mi imagen que tengo del latrocinio. No, es que como yo no creo en los ladrones, a mí no me roban. Oiga, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces, cuidado, porque hay que tener en cuenta que no siempre lo que yo creo es lo que es. Y me lo digo por mí y por cualquiera. O sea, yo me tengo que adecuar a la realidad. Yo tengo que adecuarme a qué es Dios, quién es Dios, desde cuándo es Dios y cómo yo dependo de Él. No hacerme un Dios a mi medida o una religión a mi medida, porque esto no es un self-service. Entonces yo creo lo que quiero creer y lo que me incomoda o me hace cambiar, eso lo rechazo. Entonces hay que tener cuidado. Y puede ser que venga un castigo a la humanidad si no reconocemos. De hecho, a lo largo de la historia de la Sagrada Escritura, no es que haya unos cuantos castigos, es que hay muchísimos. Vamos, la mujer de Lot, que se gira y se convierte en una estatua de sal por haberse girado, me parece que es un castigo bastante serio, no es una broma. Porque Dios le había dicho que no se girase, y ya está. Y Sodoma y Gomorra estaban ardiendo, y ella se giró para verlo. Ahora, ¿podemos decir que la mujer de Lot se fue al infierno? Pues a lo mejor no, porque ya se convirtió en estatua de sal, ese fue su castigo. Entonces, bueno, pues cuando resucite, volverá a tener el cuerpo que tenía, y podrá alabar a Dios con alma y cuerpo, si se ha salvado. Sí. Pero sí que la castigaron. Y hay castigos que son medicinales, los llama la Iglesia. Y puede ser un apagón, o puede ser, como dicen en muchos lugares, una visión de la conciencia de cada uno que nos puede ayudar a ver cómo estamos delante de Dios. Y si en algo nos hemos equivocado o no estamos actuando como deberíamos. Esto, quiero que hablemos, sí, desde luego, de estos temas, ¿no? Del aviso, del castigo y del milagro. Pero antes, sobre el mensaje de la Virgen, ¿no? De muchos sacerdotes, obispos, cardenales, van por el camino de la perdición y llevan a muchos tras de sí. Yo creo que sí, sé que es un tema un poco espinoso, pero no quiero ir a grandes cosas, quiero ir a cosas básicas. Es decir, cosas básicas es que yo, por ejemplo, hace unos días hablando con un miembro del clero, ¿verdad? Sobre la fe, sobre cuestiones de fe, y yo pues me quedé un poco pues perplejo, porque es que no entiendo lo que me estaba diciendo. O sea, llegó un momento que parecía que éramos de dos religiones diferentes. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No, bueno, en principio no, era un miembro del clero católico. Entonces, porque, por ejemplo, yo le preguntaba, pero a ver, el pecado, ¿no? El pecado, existe un pecado, es decir, existe una cosa que es el pecado venial y otra cosa que es el pecado mortal. Bueno, sí, claro, pero los únicos pecados mortales son esos que son contra el Espíritu Santo. Todo lo demás, no. Bueno, ya me han enseñado otra cosa. Pero, para ser hijo de Dios, por la gracia, es necesario el bautismo. Sí, pero bueno, todos somos hijos de Dios. No. Claro, y son una serie de cuestiones. Pero ahí lo que pasa... Pero son estas cosas, es decir, a veces no hay que ir, porque la gente que va a las iglesias, es esto lo que les entra por los oídos. Sí. No son esas cosas, esos problemas pero yo ahí... Vamos a ver, en este caso no veo que se refiera a eso la Virgen, porque este caso es un caso de falta de formación. O sea, es una persona que no debió ir a clase el día de sacramentos,
se saltó la asignatura de metafísica y luego le aprobaron Mariología porque le dio pena, ¿sabes? Es decir, lo que me estás contando no es que lleve por el camino de perdición a alguien, es que no se entera de la película, o sea, que no sabe de la misa a la mitad, nunca mejor dicho. Sí. O sea, es que es así, y lo que tiene que hacer es ser humilde, formarse, estudiar, y como decía un profesor nuestro de Derecho, estudiad y sabréis cosas, porque es que este señor no sabe responder porque no sabe estudiar. El peligro está en aquellos que, sabiéndolo todo mejor que tú y que yo, con propia voluntad, directamente, apartan a la gente de los sacramentos, que también los hay. O bien por trabajar menos, o bien por falta de coraje, o por falta de fe. Pero no es que no sepan, como le pasaba a este sacerdote que tú me dices, es que no quieren. Y eso ya es algo voluntario, donde la propia conciencia debe avisar, y si no, te debe avisarte otra, como dice el Evangelio, corrígelo a solas, y si no, díselo a la comunidad. Entonces hay que avisar, porque hay obligación de advertir a la autoridad de la Iglesia de quién no nos está apartando o quién no nos está acercando a Jesucristo, a la Virgen Santísima de los Sacramentos. La Virgen en Garabandal da unos mensajes que pueden sorprender a muchos que no conozcan estas apariciones, que son, bueno, lo estabas mencionando antes, ¿no? El tema del aviso, del castigo, del milagro. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es el aviso, qué es el castigo, qué es el milagro? Vamos a ver, hay 3 puntos importantes que a veces se confunden y un enfoque claro. Las profecías no están para saber lo que va a pasar, sino que para que cuando pase sepamos que estaba dicho. Y ese aviso del Señor nos sirva de consuelo y de paz en ese momento, en ese suceso, ¿vale? A partir de aquí hay 3 cosas. Un aviso que coincide con lo que dicen muchos santos sobre esa visión de la conciencia y unos días de oscuridad en la que cada uno tendrá que reflexionar sobre su relación con Dios y sobre la vivencia de las obras de misericordia, ¿vale? Y cómo ha sido hasta ese momento. Eso es el aviso. Eso es un aviso. A partir de aquí hay un periodo que podríamos llamar de conversión, porque veremos cosas que hemos hecho mal y que tenemos que corregirnos. ¿De acuerdo? Cada uno las suyas. Y todo el mundo sabrá que los otros también lo han vivido, porque será algo generalizado. Y luego, previo anuncio 8 días antes de Conchita, la vidente mayor de las que vieron a la Virgen, avisará con 8 días de que sucederá allí un milagro que todo el mundo que vaya podrá ver a Garabandal, y donde quedará una señal permanente en los pinos que hemos nombrado antes. Entonces allí todos los que estén enfermos sanarán y se sabrá absolutamente que ha sido algo sobrenatural. No podrá entenderse como una casualidad o una conjunción de los astros. No, será un milagro, una acción sobrenatural de Dios a través de la Virgen, saltándose las leyes de la naturaleza, que es lo que podríamos considerar como milagro. Que, por cierto, hay gente que dice que no puede suceder, que Dios no se salta las leyes de la naturaleza, porque no creen en esa omnipotencia de Jesús cuando calma la tempestad. Dicen que es una casualidad, que cuando justo Jesús levanta la mano, en ese momento el viento cambia y los apóstoles se creen que ha parado los rayos. Pues no, hizo un milagro. Igual que cuando multiplicó los peces y los panes, o igual que en la pesca milagrosa. O sea, no estaban los pececitos escondidos y al grito de un todos los peces acudieron. No, fue porque Jesús lo hizo que fuera así. Entonces, de la misma manera, habrá un milagro en Garabandal. Y después de este aviso, que puede ser o no esa visión de las conciencias, y después de este milagro que todo el mundo detectará y podrá seguirse por los medios de comunicación, y quedará una señal permanente, si no corregimos nuestra actitud, si no vivimos las virtudes y las obras de misericordia, si no reconocemos a Dios como único Señor, entonces tendremos un castigo, que no será 10 minutos contra la pared. Será un castigo grave, que también se verá enviado por Dios. Y esto también es lo que
echa a gente para atrás de esta sensibilidad de cristal, que no se puede hablar de castigo, porque lo que siempre había sido de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, ahora resulta que Dios premia a los buenos y con los malos hace una tómbola y entonces regala un llavero a aquellos que no. O sea, en la historia de la salvación hay castigos para los malos. Sí, lo siento, porque misericordia y justicia en Dios son el mismo atributo y está avisándonos. Y nos avisa en el Evangelio cuando dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y cuando le dice a la pecadora no peques más. Y cuando... O sea, sí, hemos de corregir las cosas que hacemos mal. No vale decir Dios nos ama a todos, tú sigue con lo tuyo, pásatelo bien y cuando quieras vuelves. No, tenemos que corregir lo que hacemos mal. Y todos hacemos cosas mal, porque a veces también tendemos a pensar que vamos todos al cielo y allí nos encontramos y hacemos todos un baile. Oye, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor todos no. O sea que tú tienes que tener examen de conciencia y ver qué puedes mejorar. Y la vida es un camino de mejora acompañado por la gracia de los sacramentos hacia la patria celestial. Pero en el desierto que has nombrado antes a Moisés, cuando salieron las serpientes y les picaban porque se quejaban de que no tenían las cebollas y los ajos de Egipto, hizo Moisés una serpiente puesta en un palo de bronce y los picados de serpiente quedaban sanos al mirarla. Y había gente que no miraba la cruz de la serpiente, O sea, que a veces queremos envenenarnos. No estamos de acuerdo en ir a lo que nos salva. Eso es así. Y estos avisos de la Virgen sirven para que deje de ser así. Igual que la Virgen de Fátima nos mueve a la penitencia y la Virgen de Lourdes nos mueve a la oración y a la peregrinación hacia el santuario, y de hecho vas a esos lugares y se vive esa espiritualidad, la Virgen de Garabandal también nos llama a la conversión. Y hay que convertirse de lo que se hace mal. No vale todo. O no vale lo que a mí me parece que sí, y lo que no, no. No. O sea, en las normas morales, los mandamientos son para todos. Y todos tenemos que cumplirlos. Y si tú no quieres creer porque eso te obligará a actuar de una determinada manera para ser coherente, pues tienes que ser consciente de que no estás creyendo, de que no estás actuando como Dios quiere. Y eso es lo que viene a avisar la Virgen. Pero, es verdad, en un contexto de esperanza, no desolador. No es una aparición que sea, como a lo mejor ha habido otras en la historia, que han sido más, podríamos decir, no sé, agresivas, sino que lo contextualiza todo en un mensaje y en un ambiente de esperanza. Perfecto. O sea que tenemos, por tanto, lo primero, el aviso, luego un milagro, precedido de 7 días antes, anunciándolo. O sea, alguien va a anunciar ese milagro. Conchita dirá, dentro de 8 días será el milagro. O sea, que entendemos que este milagro tiene que suceder antes de la muerte de Conchita. Y Conchita no debe ser ya... Conchita tendría la edad de mi madre y mi madre era del 47, pues haz los cálculos, suma. Sí. O sea que es mayor, claro, estará a camino de los 80. También de ahí el título del libro, ¿no? Antes de que sea tarde, Garabandal, antes de que sea tarde, testimonio y esperanza. Sí, porque si Conchita avisa y no hacemos ni caso, pues nos perderemos una oportunidad de estar cerca de la Virgen Santísima y de una acción sobrenatural de Dios. Y si no nos convertimos, pues será tarde, porque entonces vendrá el castigo que avisa. Claro. Que es verdad que actualmente, cuando las apariciones era hablar de estos temas, era un poco quimérico y a lo mejor arriesgado. Pero ahora estamos ya, como dicen, al cabo de la calle, ¿no? Esto está todo... ya. Cuando yo me ordené de sacerdote hace 20 años, ya cuento cosas como los sacerdotes mayores. Cuando yo era seminarista, yo siempre decía que no sabía qué estaba más cerca. Si la descomposición moral de España por la corrupción política, si la pérdida de la fe en España por la invasión de otras religiones, o
la venida de Cristo Salvador porque ha llegado ya su momento. Y la gente me decía, menudo loco, pero ¿qué dices? Queda muchísimo para todo eso. Y el otro día se lo pregunté a unos abuelos en la plaza de mi pueblo, se quedaron pensando los tres y me dijeron, pues ¿sabe qué? Que casi todo está a punto de pasar, ¿eh? Casi todo ya, o sea, no sé qué va a ser antes. Entonces, claro, hablar de esto ahora creo que tiene una rabiosa actualidad. Compre el libro de Garabandal. No, sí, la gente tiene que... La gente que lo quiera comprar, ¿qué tiene que hacer? No, es muy sencillo. En este mismo vídeo yo pondré un enlace, ¿de acuerdo? El enlace de momento es para España. También pondré los próximos días en este mismo vídeo el enlace para poder comprarlo desde América, que ahí será a través de Amazon, ¿de acuerdo? Y cualquier persona, si alguien quiere preguntar algo sobre el libro, lo que sea, puede escribir a un correo electrónico que pondré por algún lado de aquí, ¿verdad? Y nos puede escribir y preguntar. O sea, va a ser fácil, Y también decir que los beneficios de la venta del libro son para... Sí, no, los beneficios del libro van todos destinados a la obra de caridad de la familia de San José, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la familia de San José? Pues ayudar a familias en situación de calle. Pues ahora había 3 familias que estaban en situación de calle, pues con niños, etcétera, ¿verdad? Y quiere decir viviendo en la calle. Sí, correcto. Y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido acogerlos en el hogar de la Sagrada Familia, que no está aquí, está en la población de aquí al lado, en Caldas, y son 3 familias que ahora, después de 2 años, ¿verdad?, viviendo ahí, pues ya una de ellas ya tiene una casa, pero lo que le estaban explicando es si las velas bendecidas podrán encender otras velas que no estén bendecidas. Eso no lo sabemos, pero no pasa nada. Cuando suceda, lo sabremos, porque las profecías no están hechas para saber lo que pasará, sino para que cuando pase sepamos que estaba anunciado. Y tampoco hace falta bajar al detalle de la circunstancia de si la marca de pilas que tengo en casa funcionará o tengo que buscar pilas San Miguel porque tienen un nombre santo. No, pero sí que va a venir un periodo que nos va a invitar a reflexionar en la conciencia y que también lo podemos hacer aunque haya sol, ¿eh? Sí, o sea, sí. Nosotros podemos ver nuestra conciencia o por lo menos parar a reflexionar cómo está. Porque una de las tácticas del enemigo es que no pensemos en nuestra conciencia y que la gente actúe como si fuera, no sé cómo decirlo, por impulsos. Entonces, vale, el tema este de los días de oscuridad está claro. Bueno, claro, Hasta donde se puede saber, sí. Y la otra cuestión es, hay una profecía que he oído yo que es de Garabandal o que tiene que ver con Garabandal, que es la profecía de que quedan 3 papas o 4 papas. ¿Esto qué es? Sí, yo creo que lo que viene a decir es que el papado no va a ser eterno, sino que queda un tiempo y que cuando se dice esto estaba Pablo VI, ¿verdad? O Juan XXIII. Juan XXIII. Sí. Entonces los papas siguientes, que dice Conchita que iban a ser 3, antes del principio del final de los tiempos, antes del principio de que los acontecimientos se sucedieran, son Pablo VI, Juan Pablo II, porque no cuenta, y lo dijo después que no lo contaba porque iba a durar muy poco, y Benedicto XVI. Entonces, a partir de ese momento, es como que la cuenta atrás ha comenzado. O sea, en cualquier momento, a partir del pontificado de Francisco, esto ha empezado a andar. ¿Y esta profecía se puede vincular de alguna forma con lo de San Malaquías o no tiene nada que ver? Bueno, según San Malaquías también quedaban 3 papas. Según San Malaquías también. Sí, son los mismos. Gloria Olive era Benedicto, de Labore Solis era Juan Pablo II, y ahora en extrema persecución en Pedro Romano es como termina la profecía de San Malaquías. No sabemos si porque es el último o porque es el último que él profetizó, pero vienen tiempos recios, eso tampoco es un secreto, y se han vivido tiempos de confusión y probablemente seguirán, pero nosotros nos tenemos que poner en los raíles de el amor a la Virgen Santísima y la Sagrada Eucaristía. Y de esos raíles seguir sin miedo, no hace falta más. Mi hermano dice, y la caridad local, que es hacer el bien a los de tu alrededor, o sea, las obras de misericordia, pero en los de tu casa. Porque a veces
sí, ha habido un terremoto en Tanzania, entonces vamos a enviar un euro solidario para levantar un ladrillo tanzanés. Pero y en tu casa no te hablas con los tuyos, ¿sabes? Y en tu bloque de pisos no le ayudas a la abuela a subir la compra. Pues a lo mejor hay que empezar por lo más próximo, porque el prójimo viene de próximo. Entonces creo que con eso llegamos a puerto. Así es. Pues yo creo que está más, bueno, un resumen, ¿no? de lo que lo que son las apariciones de Garabandal. La gente se puede llevar con esta charla que hemos tenido. Naturalmente se puede profundizar mucho y yo creo que más adelante, ¿verdad? Podríamos volver a vernos bueno, pues porque la gente cuando vea este vídeo va a hacer preguntas, va a tener dudas y quizá podemos volver a hablar. Sí, claro, sí, por supuesto. Si lo vemos necesario. Pero primero tiene que leerse el libro. Sí, no así responden preguntas si no te has leído el libro. Lo ideal es eso, que la gente primero adquiera el libro, ¿verdad? Y se lo lea, Es un libro que, como digo, o sea, podemos encontrarnos a veces libros de 500 páginas para enterarnos de un tema. El padre Antonio María conoce muy bien las apariciones de Garabandal. ¿Y eso cómo se ve? Porque la persona que conoce bien un tema en profundidad es capaz de explicar eso en muy pocas palabras. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un libro, es un libro tamaño bolsillo, ¿verdad? De unas 140 páginas, y aquí tenemos toda la explicación en síntesis de lo que es la Virgen de la Garabandal, lo que realmente representa. Entonces, simplemente es eso. ¿Que queremos leer un libro de 500 páginas? No se preocupe, aquí al final luego hay una bibliografía en la que ustedes pueden ir buscando estos libros y profundizar en todo lo que el padre toca en este tema. Pero lo importante es tener esa primera semilla, ¿no? Sobre las apariciones y tener claro qué es lo que significan y tener claro qué es lo que la Virgen realmente ha dicho, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ahí, como dice el padre, aquí abajo tienen los enlaces para adquirir el libro y les animo a todos pues a comprarlo cuanto antes, ¿verdad? Porque además tiene pinta de que va a ser un libro que va a desaparecer rápido. Ya no me quedan. Mucha gente va es una cosa que no corre vuela. Está muy interesante. Yo lo he leído ya y se lo recomiendo a todos además. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado, esta entrevista, esta charla. Muchas gracias. Y no sé si quieres decirle a la gente algo para acabar. Quiero decirle a la gente que el libro existe, porque me ha costado muchísimo conseguirlo. Ha sido justo para esta entrevista que acaba de llegar y que, vamos, estamos a vuestra disposición a través de las redes sociales o incluso a través del teléfono móvil para este tema o para otros, que para eso estamos aquí, para servir. Así es. Aquí además, al final del libro, la gente tiene aquí todas las redes del padre Antonio María, para que las podáis buscar pues, en YouTube, en Instagram, en Facebook, el canal de WhatsApp, que también lo pueden buscar, y el Twitter. Aquí está todo para que también puedan estar en contacto con el padre Antonio María. Seguramente en su canal, que también lo pondremos por aquí abajo en la descripción, pues también se tratarán de estos temas. Pues muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, los que habéis aguantado hasta el final, y nos vemos próximamente en otro vídeo. Muchas gracias y bendiciones. Adiós, muchas gracias a todos.